Hay una de las cosas que la gente no asume y es que la Biblia no fue escrita para nosotros. El problema de la traducción, por ejemplo, cuando se habla de homosexualidad en la Biblia, la noción de homosexualidad que tenía San Pablo no es la misma noción que tenemos hoy en día. Y el tema de la homosexualidad no es un problema moral, es un problema hermenéutico, es un problema exegético, eso estoy totalmente seguro. Porque yo me abstengo a pensar que Dios sea un Dios totalmente excluyente. A mí me comienzan a mirar en serio en el momento en que yo tenga tarjetas de crédito o tenga dinero en mi billetera. Entonces son creencias colectivas que se han vuelto verdad. Se construye la autoestima bajo esos criterios. Y en el momento en que el ser humano no pueda cumplir las expectativas del mercado, se deprime. O sea que ya la depresión no es un problema psicológico, sino que es un criterio filosófico, es un criterio existencial. Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Listen, this is the best podcast in the whole universe. Thank you, Mr. Officio. Ya lo lanzo. Buenos días a todos los ninis, buenas noches a todos los trabajadores. Hoy episodio, ya no me acuerdo del nombre de los episodios. Hoy estamos en presencia de alguien que ha estado investigando mucho sobre los propósitos de la vida, sobre de qué se trata todo esto. No. Hoy estamos en presencia de Felipe, Andrés Felipe, y estamos acompañados de Pipa, también del Pipas, o sea, llamado también, sus padres lo llamaron Alberto, pero bueno, luego la calle decidió de otra forma. Así que vamos a hablar de temas diversos y variados, de la filosofía, esa materia de la cual me enamoré hace años y en la que desgraciadamente nunca pude indagar demasiado. Y fíjate cómo son las cosas, que es es súper bonita, pero yo creo que tal y como se enseña, la cagan. La filosofía se enseña mal y punto. Y punto. Y la cagan, es verdad, y mucha gente la filosofía le da muchísimo palo y es súper entretenida, tío. Yo creo que una vez te das cuenta ya más adelante cuando la intentas ver por ti mismo, que cuando empiezas a interesarte de verdad, que te mola y empiezas a engancharte. Pues sí, la verdad es que la vida tiene profundidad y hay que intentar aprovecharla. Así que vamos a empezar. Preséntate, Felipe, cuéntanos un poquito más de ti, ¿cómo te definirías? Bueno, mi nombre, pues como ya lo saben anteriormente, me llamo Andrés Felipe, estudié licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de Colombia, pero antes de eso, previamente, hice un proceso en el seminario San Pedro Apóstol en Cali, me formé para ser sacerdote, estudié filosofía y teología en esa institución eclesiástica. Posteriormente, después de la licenciatura, hice un magíster en ética y democracia aquí en la Universidad de Valencia. Y ahorita en estos momentos estoy estudiando un doctorado de lo mismo, indagando sobre el concepto de crueldad dentro del sistema económico posmoderno que es en la actualidad. Cómo se maneja o cómo funciona o cuáles son los dispositivos de una sociedad posmoderna dentro del económico y por qué somos crueles dentro de esta sociedad. Entonces estoy investigando sobre eso y estoy pues en ese itinerario. ¿Ya? Sí. Me defino como una persona pues académica porque me gusta leer, me gusta investigar, pero más que todo más que por un reconocimiento, es también por un servicio hacia la sociedad. O sea, que la persona pueda, o mis compañeros o mis semejantes, o también las personas, puedan indagar cómo construir su carácter para llegar a una felicidad. Que las personas tengan herramientas de cómo pueda conllevar una vida, porque a veces la realidad se nos plantea hostil, se nos plantea totalmente cruel, y también a veces las personas nos desilusionan, y cómo poder tener herramientas para poder sobrellevar esa existencia que no siempre es un paraíso, sino que también tiene momentos infernales. Entonces, en esas estamos. Hostia, pues no. Poca cosa, ¿no? Poca cosa, claro. Poca cosa. Yo cuando me presento normalmente digo, Sí. bueno, pues nada, me gustan las artes marciales, las mujeres y ya está. Poco más. Bueno, me gustan también las mujeres, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿por qué te metiste en un seminario durante 11 años? Exacto. Bueno, la experiencia del seminario fue muy interesante
Pero, o sea, ¿cómo llegas a... ¿Cómo es el camino hacia llegar? O sea, ¿Cómo es el camino ¿cómo para...? eres tú de niño? O sea, ¿te surgen preguntas cuando tienes una edad? O cómo, explícanos un poco. ¿Tienes familia religiosa? No sé, explícanos. Bueno, nunca fui religioso, mi familia no fue religiosa. Hostia. La experiencia del seminario, o sea, para llegar al seminario fue una experiencia muy bonita porque yo tuve una familia muy disfuncional. O sea, mi papá murió, mi mamá es una mujer que fue inmigrante, tuvo que irse al extranjero a trabajar y yo quedé viviendo con mi familia y resulta que la soledad y no tener a alguien al margen que le limite la libertad a uno para poder uno vivir bien, como es la figura materna y paterna, me llegaron a tomar decisiones en mi juventud que fueron decisiones demasiado complejas. Dentro de ese momento en las que yo estaba viviendo situaciones complejas de tomar trago y de indagar en las drogas, no fui un drogadicto pues como de habitante de calle, no, sino que estaba como iniciando ese proceso. Llega una experiencia de mi cuñado, que el novio o el esposo de mi hermana mayor, que experimenta a Dios por medio de un sacerdote. Resulta que en esa experiencia de Dios todos vimos ese cambio en él y él me hablaba mucho de Dios, pero de un Dios totalmente autoritario, moralista, que había que cambiar porque me iba a condenar y todo el asunto. Pero eso fue como la semillita para yo comenzar a indagar sobre él. Tuve una experiencia de un retiro espiritual en otra ciudad en donde yo vivía en Cali, y conocí a un sacerdote y tuve esa experiencia de Dios y comencé a leer la Biblia con asesoría de otro sacerdote en Cali. Comencé a leer los evangelios y he descubierto que lo que dice Dios o lo que Dios quiere para la humanidad se desvía mucho a lo que dice la Iglesia Católica. ¿Ya? O sea, dices que la Iglesia realmente no está emitiendo el mismo mensaje que Dios quería para la humanidad. No lo emite, pero es como un añadido. Que consideraría yo que a veces la Iglesia o las personas que creen en la Iglesia se enfocan mucho en la moralidad, en que la gente cumpla una serie de normas para merecerse el mérito de la gracia de Dios. Entonces que no hay que cometer adulterio, que pilas con la homosexualidad, que pilas con no ir a salir a tomarse una cerveza. Bueno, muchas cosas que la verdad para Jesús no fue relevante, porque para Jesús lo más relevante es que seamos compasivos con la otra persona, ¿ya? O sea, que la persona tenga la capacidad de vivir bien, que consideraría yo que es la salvación. Siempre nos hemos enfocado en una salvación de una vida después de esta, cuando consideraría que la salvación es más existencial. Lo que le preocupa a Jesús es el sufrimiento que puede generar el pecado en nosotros y lo que quiere Él es que nosotros vivamos bien. Y consideraría yo que ya estamos a vísperas de la Navidad, que la misión de Él y el propósito de Él de venir a esta vida es estar con nosotros, porque Jesús siente una gran nostalgia por nosotros. Y eso es lo que yo experimenté para entrar en el seminario, que Jesús sentía una gran nostalgia para mí y que el propósito de mi vida no era vender droga o estar o desperdiciando mi vida cada fin de semana en una rumba o estar desperdiciando mi vida en cosas triviales, sino en algo más trascendental. Y yo al experimentar a Dios de esa manera, de que mientras mi familia, mis amigos me desvaloraban y me decían cosas que me bajaban la estima, pues Dios estaba ahí para introyectarme en un proyecto. Y yo poco a poco me comencé a sentir amado. Me comencé a sentir amado, no juzgado por Él, cuando leía la palabra, y en un momento a otro, en menos de 6 meses, yo ya estaba en un seminario. Como comprendido, ¿no? Sí, como comprendido, algo que mientras la sociedad y mi familia me hacían juicios de valor, Jesús nunca me hizo un juicio de valor, sino que me dijo, vea, este es mi programa, esto es lo que yo propongo, si quiere, sígame. Y consideraría yo que esa misericordia, esa compasión que Dios tuvo conmigo, Él me llamaba a hacer eso con los demás, a decirle a los demás, mire, usted tiene una historia muy dolorosa, ha tenido una familia disfuncional, el pecado no viene del vacío, un ladrón no roba porque sí, una persona que comete alguna infracción moral no lo hace porque sí, sino que viene todo de una historia de dolor como yo la tuve, y Dios parte de ahí, nos perdona, pero también nos invita para que nosotros comprendamos y podamos enseñarle a la gente a descubrir la grandeza que hay en ellos.
Eso se llama magnanimidad, o sea, la grandeza del alma o de ser un hombre grande o una mujer grande. Y afortunadamente ingresé al seminario a través de ese proceso. Ya, ¿Cómo es la vida en un seminario? Porque o sea, todos sabemos, ¿no? Cosas de lejos, pero no sabemos exactamente, entonces me gustaría que me explicases, o sea, que nos describieras un poco la rutina en el seminario y qué es lo que se hace realmente ahí. bueno, cuando yo entré al seminario, pues uno entra con un concepto de que el seminario es una comunidad de santos. Claro. Que uno camina así Y hacen queso, y todo, y que allá no se peca y eso es el paraíso y como Y riegan las como plantas. eso, como el mundo feliz Claro, de claro. Albus. Entonces, uno se imagina ese espacio, que allá no se peca, allá no se dice nada, ya hay que hablar con cuidado, no. Yo entré y pues yo entré con 30 compañeros de diversas ciudades, ¿no? Que estaban en la misma situación, o sea, que estaban iniciando El proceso. El primer año se llama propedéutico, que es como la introducción, ¿ya? Entonces dura un año. Entonces ahí nos explican qué es orar, cómo cultivar una vida en el seminario, el tema de la espiritualidad diocesana, porque yo entré en un seminario diocesano, y una introducción a la filosofía, porque en el seminario, para hacer un inciso, se estudia 3 años de filosofía y después 4 años de teología, ¿de acuerdo? Y un año de pastoral, que es un año de prácticas que lo mandan a vivir con un sacerdote en una parroquia. Entonces todo eso se ve en el propedéutico. ¿Qué se ve en el propedéutico? Pues clases de urbanidad, o sea, cómo comer, cómo cenar, cómo coger los tenedores. Son clases de urbanidad porque uno se va a relacionar, un sacerdote se relaciona con gente de la alta alcurnia, pero también se relaciona con personas de clase baja. Nos enseñan también clases de cultura general, o sea, clases muy superficiales para prepararnos al ciclo filosófico. En el seminario, generalmente, ¿qué se hace? Se madruga a la Eucaristía todos los días a las 6 de la mañana, porque uno tiene que ser un hombre de Eucaristía. Todos los días a las 6 de la mañana es la Eucaristía. Ya 2 estaría orgulloso, O sea, sí, y Andrew Tate. Después se hace una oración con los salmos, las laudes, la oración con el breviario es una oración con salmos que es específicamente para las comunidades religiosas y diocesanas. Después de la Eucaristía sigue el desayuno, Sí. ¿cierto? Después del desayuno sigue las clases normalmente en la mañana. A las 10:30 de la mañana es el algo. Es como el almuerzo aquí, pero en Colombia no existe el almuerzo como es aquí, sino que es el algo. Después sigue las clases, a las 12 el almuerzo y posteriormente el aseo de la casa. O sea, el seminario es un lugar muy amplio, es campestre y hay que hacer aseo. Entonces se escogen semestralmente unos compañeros para que designen a otros compañeros cuál es el lugar en donde tiene que asear. Entonces a uno les toca los pasillos, a otros les toca las canchas de fútbol, a otros les toca la piscina, a otros les toca el acueducto. Entonces teníamos media hora para asear la casa. Posteriormente, jornada de estudio en las tardes, leer, fundamental. Se vivía con 9 sacerdotes y los sacerdotes eran muy exigentes con eso. Y después el deporte, un seminarista tiene que hacer deporte. ¿En serio? Sí. Buah, yo es algo que nunca pensaría. Claro. Cuando he dicho cancha de fútbol me los imaginaba todos con sotana. Sí. Bueno, eso era antes, pero no. Se jugaba fútbol, natación, baloncesto, voleibol. ¿Y cómo es hay mucho free play entre los... ¿Cómo se Eso llama? es ¿Seminaristas? Seminaristas. ¿Hay mucho o es igual que en todos los vídeos? Hay gente que se enfada. Claro, no se pelean. Sí. Claro, porque el seminarista llega, o sea, nosotros somos seres humanos. Sí. ¿Cierto? Y uno llega con su temperamento, con su carga emocional. Y claro, había peleas, pero peleas físicamente no, porque eso era motivo de expulsión. No, claro. ¿Ya? Pero sí uno se cabreaba y uno le mentaba la madre al otro, pero lo importante es que una vez del conflicto, pues uno tuviera como el carácter de perdonar, porque es que
El cristianismo es como un valor cristiano, perdonar, o sea, encontrar, reconciliarse con su prójimo, y eso es lo más bonito. O sea, el seminario no te enseña que no cometas pecado, sino a replantearte después de alguna situación compleja que hayas vivido. Y entre seminaristas nosotros, a veces habían unos conflictos más que todo de convivencia, por envidia, hay envidias, uno que es más inteligente que el otro que es más, hay uno que tiene competencias intelectuales, hay otro que tiene más competencias espirituales, hay otro que tiene competencias pastorales, y obviamente se maneja pues lo que es el tema de la envidia, se calumnia muchas veces, es un proceso que es totalmente normal, pero que a lo largo de la historia, del proceso, pues el seminarista tiene que ir evolucionando, ¿ya? Y eso es lo más importante. Cada 6 meses los sacerdotes o el padre rector nos leían unos informes, o sea, un informe en donde nos evaluaban qué teníamos que cambiar. Y si el seminarista en 6 meses no cambiaba, pues el seminario le pedía el favor de que se retirara, pensara bien las cosas, madurara afuera y podía volver, ¿ya? Entonces cada 6 meses era un idilio porque lo llamaban a uno y no sabía qué iba a pasar con uno, porque salir del seminario era algo fatal en su momento. Claro. Porque lo evaluaban no solamente intelectualmente, sino pastoral y espiritualmente. Claro, o sea, entonces unas dimensiones. Que te estarían diciendo realmente si te tiran fuera que no eres apto. Que no eres apto. O si no ve y madura un tiempo, replantéate y vuelve. Y eso, para hacer eso demoraba 1 año, porque los ciclos son 1 año. Claro. Entonces, claro, ese acontecimiento era para tomárselo en serio. Y yo no me podía dar el lujo de que a mí me dijeran, vea, tómate 1 año, no. Entonces, o maduraba, o maduraba. Si no, fuera. Y hay gente que el seminario era como su último recurso. Hay gente que había tenido una vida muy difícil y el seminario era un lugar donde podían encontrarse y, o sea, un lugar de salvación. Sí, sí. Desafortunadamente había personas, o hay personas todavía, que acogen el seminario como un espacio de inmunidad. Ya sea a nivel económico o ya sea a nivel afectivo, ¿ya? Entonces, el tema de la homosexualidad, considero en la iglesia, sí, es un tema en donde cogen el seminario o la vocación sacerdotal como un espacio de inmunidad para ocultar su tendencia homosexual, ¿ya? No voy en contra de la homosexualidad, sino que voy en contra de que no escojan un sacramento como es el sacerdocio, sí, para esconder su realidad. Hostia. Porque le hace daño a la iglesia, claro, porque no lo hacen por vocación, sino por temor a mostrar su identidad personal, hostia, o su identidad moral ante una sociedad que es heterosexista, ¿ya? Entonces, por miedo al juicio de los papás, por miedo al juicio de los amigos, entonces siempre el ser humano busca espacios de inmunidad ante unas crisis. Ponen en compromiso otra cosa en vez de... Pero tú es algo que has visto mucho. Claro, se ha visto bastante. Se ha visto bastante y cuando las cosas no se hacen por vocación ni por pasión, sino por... Hay 2 cosas muy importantes que un profesional debe de tener, aunque el sacerdocio no es una profesión, es un servicio. Es una profesión, pero es un servicio. Pero todo profesional tiene que tener 2 cosas importantes. La primera, un bien externo. Y la segunda, un bien interno. Entonces, un político que estudia, el bien externo es como lo económico, un ejemplo, lo económico. Y el bien interno es el servicio. El bien interno, un político, es ser funcionario, que le funcione a un pueblo. Y el bien externo es lo económico. Pero cuando nosotros estudiamos una carrera, más por un bien externo que por un bien interno, pues no nos va a apasionar lo que vamos a hacer, claro, ¿ya? Y vamos a comenzar a hacer las cosas a medias, y vamos a comenzar a trabajar de manera mediocre, sí, y ahí comienza a surgir todo el tema de la corrupción, porque lo que nos mueve no es algo interior, sino totalmente lo económico, claro, y eso es lo que pone en crisis la democracia, y eso es lo que pone en crisis la vocación sacerdotal, y eso es lo que pone en crisis muchas dimensiones del ser humano. Yo por eso siempre digo que no hay crisis económica, no hay crisis ecológica, ni religiosa, ni política, hay crisis antropológica, es decir, hay una crisis humana, porque como no indagamos y no nos planteamos preguntas, por eso los demás ámbitos se prostituyen, porque si el ser humano no es se cuestiona, porque el ser humano es el ecológico, el ser humano es el político, el ser humano es el económico, y si el ser humano no se plantea preguntas, pues entonces caen las demás crisis también, o sea, se desprende una serie de crisis que eso es lo que nosotros estamos llevando hoy en día.
no hay democracias, no hay éticas, la religión está caducada, todo el impacto medioambiental también, el impacto económico también, o sea, es un problema humano que hay que sentarnos a reflexionar. Vale, y por eso mismo... Y por eso mismo estamos aquí. Y por eso también mismo te digo. estamos aquí. No, pero fuera de coñas, que es verdad que todo se basa de que la gente con Instagram, con YouTube, ya sea cualquier red social, les aleja de esa realidad que es lo que comentábamos el otro día, de esa realidad tan abstracta y tan jodida que es realmente la vida sin nada más. En plan de pararte tú solo ante el peligro y decir... Fua, ¿y yo aquí para qué he venido? ¿Y yo quién soy? Y yo... Entonces, esas preguntas te las haces únicamente cuando ya no estás distraído Claro. por una red social viendo un vídeo, no sé qué, porque estamos todo el día que si no sé qué, el WhatsApp, tal, no sé qué. Buah. Si no es esto, es otro. Si no es esto, el trabajo. Si no, me voy a dormir. Si no, tengo que ir al gimnasio. Y nunca te da tiempo para pararte y decir... ¿A qué he venido yo aquí? De hecho, voy a contar una anécdota que es un podcaster que me gusta mucho, que es Chris Williamson, ¿vale? El chico, ¿qué pasa? Que estuvo en... Era un chico que tenía negocios de discotecas y tal, pero sí que era un chico bastante profundo. Y en un momento de su vida llega a un TV, un reality, en plan, un reality, Sí, un reality. que se llama Love Island, ¿no? Donde tal. Y en Love Island, claro, no pueden tener móviles, no pueden tener no tienen nada externo. Entonces fue la primera vez que de verdad desde el high school, desde el, bueno, Sí, ¿cómo se dice? El bachiller o lo que bachiller, se encontraba con él mismo solo. Y ahí es donde cambió su vida, porque se dio cuenta de que estaba jugando un papel. Y se dio cuenta de que él no era como las personas que tenía alrededor, que eran extrovertidas, sino que él era un introvertido que había puesto una máscara para intentar encajar, y a raíz de eso, de no tener ningún estímulo, que en verdad es como medio un retiro espiritual, supongo, Sí. encontró Sí. respuestas, claro. Y bueno, era solo para ilustrar ese... No, sí, como ese, por ejemplo, también Brian Tracy. Hostia. En el seminario Phoenix, no sé si sabes quién es Brian Tracy, tiene un seminario que dura sobre... Él estudia el éxito, ¿vale? Y como tal, las razones por las que una persona es exitosa, etc. Y ese tío empieza en una de sus podcasts, en una de sus clases, diciendo que precisamente él se vio solo de repente, con 24 años, sin un futuro y sin mucho pasado, dice él en su podcast, Hostia. y tal, y dijo, joder, yo aquí tengo que cambiar. Entonces, no sé si vais a enseñarnos algo de Exacto, no, continúa. A ver, una de las razones, por ejemplo, el tema del seminario es muy importante porque vivimos aislados de la sociedad, o sea, es interno, o sea, nosotros, pero ¿cuál es la razón? Encontrarse con uno mismo. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en una época posmoderna, la posmodernidad, que se caracteriza primero porque el ser humano posmoderno tiene un pensamiento débil, no se plantea ya preguntas, no se las plantea. Y segundo, por el entretenimiento. El entretenimiento juega un papel hoy en día total. El ser humano está anestesiado, total. Y a mí me llamaba mucho la atención porque este libro de La ética a la crueldad habla de que estar entretenido significa no sentir demasiado, ni para bien ni para mal, o sea, estar anestesiado. Y el autor, que se llama José Ovejero, afirma de que el arte o la literatura entretiene. O sea, no le permite al ser humano hacer un proceso de introyección, ¿ya? Entonces el cine, el arte, la literatura tiene que estar entretenida y no le enseña al ser humano a tener una vida narrativa de plantearse preguntas y decir, bueno, verdaderamente todas las verdades o las creencias colectivas, el éxito, el prestigio que me promete el capitalismo me hacen feliz, ¿ya? O sea, comprar un iPhone, comprar todo, un reloj costoso, un carro costoso, toda esa promesa que nos promete el mercado a través de figuras emblemáticas en el vestuario me hace feliz. Me he sentado a plantearme eso y la sociedad posmoderna generalmente, no todas, generalmente no se plantea ese tipo de preguntas. Por eso el seminario nos aísla para enseñarnos cómo se maneja la sociedad, y por eso es el papel del ciclo filosófico. La filosofía nos enseña, el símbolo de la filosofía es el búho, porque el búho en la noche ve lo que los demás animales no ven. Entonces el filósofo ve más allá de lo que la sociedad nos manifiesta a través de esas creencias colectivas.
y nos enseña a cómo se maneja el mundo y cómo el ser humano está moldeado o está domesticado a las creencias colectivas o al propósito de vida o a la manera de percibirse por culpa de unos criterios que establece el mercado, ¿ya? Yo soy hombre a medida de que yo tengo una capacidad de consumo amplia. Yo soy un hombre grande en la medida de que yo tengo un reloj o un iPhone Plus o unos vestuarios de consideración. A mí me comienzan a mirar en serio en el momento en que yo tenga tarjetas de crédito o tenga dinero en mi billetera. Entonces son creencias colectivas que se han vuelto verdad. Y entonces la autoestima, se construye la autoestima bajo esos criterios. Y en el momento en que el ser humano no pueda cumplir las expectativas del mercado, se deprime. O sea que ya la depresión no es un problema psicológico, sino que es un criterio filosófico, es un criterio existencial. Porque el problema no es la depresión, sino el criterio con el que las personas se están deprimiendo. Y los criterios son falsos, son medias verdades. Entonces la filosofía me permite eso. Y por eso en el seminario se estudia la filosofía para enseñarle a la gente cómo se mueve el mundo, cómo se está moviendo, cuáles son las verdades y qué propuesta desde el cristianismo o desde la teología o desde la religión, qué alternativa hay para nosotros vivir una vida desde otras categorías. O sea, realmente la filosofía es como que te explica el mecanismo que tiene el ser humano de plantearse la vida y tal. Entonces, para que tú sepas realmente conocerte, de que cuando de repente estás solo, no tienes nada que hacer, te empiezan a venir ahí pensamientos intrusivos de, buah, no he hecho nada con mi vida, no voy a hacer nada, no voy a llegar a tal. Entonces también entenderte a ti mismo y decir, vale, calma, en plan, esto tampoco es así, pero se puede tomar una decisión o se puede no hacer nada. Exactamente. Es mirar de dónde vengo, en qué sociedad pertenezco, cuáles son mis costumbres, qué moral tengo. Ahí entra el tema de la moral, que es una serie de conjuntos, un conjunto de costumbres, de valores, de virtudes y maneras de ver la vida, que nos cultiva primero la familia, y después la sociedad, después la educación y después la sociedad. Entonces la moral se construye, la moral la heredamos, es hereditaria, ¿ya? No empezamos con las manos vacías, no escogemos nuestro nombre, no escogemos la familia que nos toca ni la cultura. Somos un ser arrojado, como dice Heidegger, y esa es la moral. Ya después sigue la ética, que la ética es ya la reflexión crítica de esas costumbres que yo he heredado. Bueno, ¿será que mi familia como me ha creado será legítimamente bien? ¿Cuáles son los criterios con los que me ha creado mi familia? ¿Será que lo que me enseñó el profesor de filosofía o los valores que me enseñaron en el colegio están bien? ¿Será que lo que me postula mi novia o la sociedad o mis amigos son criterios verdaderos para realizar mi vida? La ética es la que me permite reflexionar para yo forjar el carácter en ese sentido. Y para eso sirve la filosofía. O sea, yo por ejemplo ahí me planteo el momento en el que se pone en la educación a pensar cómo vamos a meter la filosofía, me hace gracia porque realmente, seguramente, bueno, tú quiero que me des tu opinión ahora, pero por ejemplo, tú no puedes valorar o, por así decirlo, ¿cómo se dice? Medir la comprensión de una asignatura de un chaval, de una persona, igual, por ejemplo, de lengua que de filosofía. Es decir, quiero decir, la lengua tú puedes hacer exámenes de pues literatura, no sé qué, análisis sintáctico, toda la movida esta que hemos estudiado todos, ¿no? Pero luego de filosofía realmente es como que tendrías que sacarla del sistema educativo en plan y ponerla de otra manera. Es decir, como si fuese en seminario, ¿sabes? En plan que la gente acudiese a la clase, escuchar y ya está, ¿sabes? Y se va a su casa. Es como, no sé, O sea, espera, no. ¿Cuál sería para ti la mejor forma de enseñar la filosofía? Enseñar a pensar. Y creería yo que la filosofía no puede tener un mismo sistema evaluativo como las matemáticas, ni como la literatura. Yo creería que la filosofía tiene que aprender, o sea, una de las competencias filosóficas es la lectura crítica. Vale. Pero consideraría yo que la filosofía tiene un papel verdadera o netamente educativo, que es que el ser humano aprenda a pensar. Sí. ¿Ya? Y ese tema de aprender a pensar es muy complicado porque no se puede medir a partir de estadísticas. Yo creo que la filosofía tendría que ser más de sabiduría que de ciencia. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la filosofía, que tratan de domesticar la filosofía
Sí. para cumplir una rendición de cuentas dentro de una institución. Y la filosofía se ha domesticado. Ya. ¿Ya? Entonces la filosofía tiene que ser desertora, Es como que solo te dan lo que les interesa. lo ¿no? que La les filosofía. interesa. O el filósofo da una serie de temas, Sí. aprendan conceptos de Platón, Aristóteles, dicen y ya no, pero hay que, a Platón hay que traerlo en la actualidad. Claro. Aristóteles hay que traerlo en la actualidad. A Kant hay que traerlo en la actualidad. ¿Ya? Sí. Y hay que encargarse de que el estudiante se enamore de la filosofía. Claro. Porque es que en últimas todos somos filósofos. Sí, sí, el ser O sea, humano, el el ser ser humano- humano es profundo por naturaleza. O sea, Es yo filósofo. no he conocido a nadie que no le interese, bueno, pero conversaciones profundas sobre el ser humano y lo que de verdad se trata esto. Sí, o que pocas no- o que- personas he conocido que no les interese. Que estén bien y que no les interese. Claro. Porque otra cosa es que una persona esté mal y no quiera entrar y que es el típico que te dice, "Oh, es que no. Claro, no me claro. apetece". Uy, uy, no quiero rayarme. Claro, No quiero pero rayarme. realmente no te quieres rayar porque sabes la realidad de tu Claro, la vida, de sabes. tu vida, o sea, pero... Claro, el filósofo, o sea, todo ser humano es filósofo por naturaleza. El simple hecho de plantearse preguntas Claro. sobre el propósito de mi vida, Sí. ¿cierto? Nos hace filósofos por naturaleza. Pero el filósofo o la manera de plantearnos preguntas también se cultiva. Eso hay que cultivarlo. Exacto. ¿Ya? Pero el problema es que el trabajo de 8 horas salir de trabajo, a nosotros somos el ocio, la sociedad del ocio. Sí. O sea, nosotros no somos disciplinados. El hombre o la humanidad posmoderna no es disciplinada. ¿Y por ¿Ya? qué? ¿Por qué es debido? ¿Por qué el hombre? Porque antes has dicho, el hombre postmoderno no se plantea preguntas. Entonces me gustaría que me... Dieras. ¿Se dice Dieras. sí, en español? Vale. Unas, en plan, si las sabes, claro, porque también si no lo sabes, no te lo inventes. Pero ¿por qué el hombre postmoderno dices no se plantea preguntas y no es disciplinado? Porque una de las cosas, primero el trabajo. Sí. Nosotros somos empleados. Una cosa es el trabajo y una cosa es el empleo. Trabajamos 8 horas diarias y salimos reventados, como se dice aquí en España, reventados. Cuando uno sale reventado, uno ya no quiere saber es nada. No. Quiere optar por el ocio. Sí. ¿Ya? O sea, llegar a mi casa, prender el televisor, prender Netflix y sentarme porque estoy reventado. Eso es uno de los factores. Otro de los factores es que el ser humano le gusta todo dado. O sea, no nos gusta pensar, sino que nos digan cómo ser felices. Los coaching nos dicen a nosotros cómo ser felices. Claro. Por eso los coaching triunfan, porque al ser humano le gusta que le digan cómo vivir, pero no le gusta sentarse a pensar porque pensar duele. Entonces optamos más por el entretenimiento. Y como habíamos dicho, de que el seminario puede ser un espacio de inmunidad, pues el entretenimiento es un espacio de inmunidad. El Instagram es un espacio de inmunidad. Nos gusta ver vidas de modelos, de influencers, de famosos, y nos gusta soñar y apuntar a esos modelos de vida y vivir dentro de ese sueño. Por eso consideraría yo que el ser humano en ese sentido no se plantea ese tipo de preguntas por esa anestesia y ese letargo que tiene, ¿ya? Entonces, no es disciplinado, no es concentrado. La concentración es un tema también fundamental. Queremos leer, ver televisión y fumar y tomar café a la vez. Queremos todo a la vez. En inglés no sé cómo Multitasking, el sí. multitasking. Sí. Queremos todo a la vez, o sea, hacer todas las cosas a la vez y no nos centramos en una cosa. Es bien, el multitasking también trae una eficiencia y es muy bueno en ciertas ocasiones, pero a veces comenzamos a hacer de todo y no terminamos haciendo nada. Sí. Y el arte implica esa concentración también. El que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente, entonces consideraría yo que nos hace falta un poquito ya De calma. de calma. Respecto a lo que decías de que no se plantea cuestiones o preguntas, efectivamente yo también veo que la gente no es que no solo no se pregunte, o sea, cosas, sino que en vez de preguntárselas, porque siguen con la pregunta sigue estando, Ajá. pero en vez de preguntársela a sí mismo, la gente se la pregunta a su mejor amigo. Sí, Oye, ¿qué opinas de que vuelva con mi ex? ¿Sabes? En plan, necesitas la aprobación. La aprobación de una persona que es como literalmente darle la pregunta a ella y que él te responda. En plan, piensa tú. Yo te lo digo y piensa tú, ¿sabes? Y ya luego yo cogeré lo que me interese de lo que me digas. y a veces el amigo no tiene las herramientas y está más inmaduro que uno para tomar esas decisiones, Claro, pero- y uno pone esa verdad en él. Pero realmente, claro, yo necesito saber, yo qué sé, si está bien esto, pues yo le pregunto a 3 amigos míos y entre los 3 hago una conclusión que a mí más o menos me gusta y ya está, soy feliz. Entonces, es como...
te engañas a ti mismo, porque no te lo piensas tú bajo tu propio conocimiento y empiezas entonces a ver que igual no tienes la capacidad para pensar sobre eso y dices, vale, pues me tengo que formar. Entonces ya empiezas a leer libros sobre, yo qué sé, el amor, ¿no? Entonces ya luego comienzas a ser una persona que es autónoma a la hora de tomar decisiones sobre eso. Hostia, espera, es que me acaba de surgir y me dices, entonces leo libros sobre el amor. ¿Se puede aprender del amor, o sea, se puede aprender de la vida con los textos o solo se puede aprender con la experiencia? ¿No fue un debate filosófico? Sí, la teoría, o sea, la práctica es importante, pero hay que teorizar también el tema. Cada uno de nosotros amamos de manera distinta, pero también hay que indagar teóricamente qué es el amor, porque a veces nosotros nos relacionamos e involucramos sentimientos y afectos a las personas y pensamos que amamos, cuando amar es otra cosa totalmente distinta, ¿ya? Y la filosofía permite eso, evaluar, ¿cierto? Teóricamente, si verdaderamente estoy amando o no, para mirar y después ponerla en práctica, ¿ya? Entonces, de eso se trata la filosofía. La gente comúnmente no se pregunta qué es el amor. O sea, ay, yo quiero ser feliz, pero bueno, vamos a cuestionarnos qué es la felicidad. No, se quedan con un concepto vago de lo que es amar y de lo que es ser feliz, y por eso vienen las futuras crisis existenciales, porque la noción semántica o significativa de lo que es la felicidad y el amor según el mercado no surgió, no fue tan profundo como pensé, y entonces ahí toca volver a buscar qué es el amor y qué es la felicidad y quién soy yo desde otras categorías y replantearme la vida. Y la gente a veces se le dificulta porque no han teorizado y no se han tomado en serio su formación interior. Y dentro de la formación interior está también la formación intelectual, ¿ya? Vale. Pero no podemos reducir todo a lo intelectual. También la experiencia es totalmente importante, porque de la experiencia también se aprende. Un poco de una y un poco de otra. Un poco de otra, hay que complementarlas. O sea, te lo decía porque creo que había un debate entre empiristas. No, o sea, que era empíricos de racionalistas. Humes y es eso, ¿no? Humes y Descartes. Y luego quién fue Kant que surgió que las dos. Unió. Ok, nada, eso lo apartamos para una parte. Y quiero volver al seminario, tío, para terminar la historia, porque nos hemos ido y... Yo quiero que me pongas un poco el esquema, en plan, que me hagas como el esquema de primer año, ¿cómo era? El propedéutico. Propedéutico, segundo, en plan... Bueno, entonces primer año el propedéutico, una introducción, lo que les está comentando. El segundo ya sigue los primeros 3 años, primero, segundo y tercero de filosofía, que nos enseñan todo el tema de cómo se mueve la realidad, qué es el ser humano, qué es la felicidad, qué es ¿No la tenías muerte. ninguna formación filosófica antes? No, a mí siempre me indagó, o siempre me llamó la atención de cómo se mueve la realidad, o por qué yo estoy aquí. Claro. Y yo la filosofía a mí nunca me gustó, la verdad, ni sabía qué era. La vocación filosófica nació en el seminario. ¿Ya? Hostia. Y siguen los 3 años. Después de los 3 años sigue el proceso teológico. Bueno, usted ya aprendió cómo se mueve el mundo, ahorita miremos cuál es el papel de Dios dentro de la historia o el mierdero de lo que vive la humanidad. Claro. Siempre, ¿ya? O sea, ¿cuál es el papel de Jesús? ¿Por qué Jesús decide venir ante un mundo hostil o ante una humanidad que se equivoca, que es homicida, que es un lobo, que es cruel? Entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene Dios y por eso viene Jesús? Y nos enseña cuál es el papel de la iglesia y de Jesús en la intervención de la humanidad. En eso nos la pasamos 4 años estudiando, ¿ya? Indagando los textos bíblicos, leyendo la Biblia, el por qué, cuándo surge la iglesia, cómo surge la moral, cómo se construye la moral cristiana, si la moral del cristianismo antiguo se complementa con el de ahora, las malas interpretaciones bíblicas, que es lo que pasa hoy en día. Lo esencial de aprender, tener bases de lenguaje griego y latín para poder hacerle una interpretación exegética a un texto bíblico, es todo importante, pero en especial el tema bíblico de cómo ha funcionado la humanidad, y uno concluye que siempre tenemos los mismos problemas, pero de distintas maneras. Claro. Y griego, o sea, griego, ¿por qué? Porque, a ver, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. En hebreo. Cierto, ¿no? Y el Nuevo Testamento... El Nuevo está escrito en griego. Está escrito en griego. Sí, en griego. griego. Claro, del griego allá, todo el
Claro, un problema del que hablamos, que es el problema, o sea, que se estudia en hermenéutica, que es el estudio del texto, es el problema de la traducción. El problema de la traducción, por ejemplo, cuando se habla de homosexualidad en la Biblia, la noción de homosexualidad que tenía San Pablo no es la misma noción que tenemos hoy en día. Cuando Pablo afirma en la carta de los Corintios que el homosexual no puede entrar en el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los adúlteros, Pablo se refería a los hombres de la comunidad de Corintios que sometían sexualmente a los más jóvenes a actos sexuales, ¿ya? No a la homosexualidad como entendemos hoy en día. Pero entonces cuando hacemos una interpretación literal y decimos los homosexuales no pueden entrar al reino de los cielos y hacemos una interpretación literal, entonces se crea una moral que excluye a aquellas personas que tienen esa tendencia, sin indagar la verdadera intención de lo que San Pablo escribió, ¿ya? Entonces, claro, a veces la moral se escribe a veces basado en un prejuicio y en una falta de profunda interpretación exegética del texto bíblico. Y eso es lo que pasa hoy en día. Y da lástima, porque si primero desde la teología bíblica no se interpreta bien el texto, una vez el exégeta hace una interpretación buena del texto, pasa al teólogo moral, en donde establece si esa moralidad es legítimamente sí o no en la actualidad. Y el tema de la homosexualidad no es un problema moral, es un problema hermenéutico, es un problema exegético, eso estoy totalmente seguro. Porque yo me abstengo a pensar que Dios sea un Dios totalmente excluyente. Me abstengo a pensar que Jesús se ponga con unas normas morales y decir, vea, usted no se merece esto, usted no se merece esto y lo otro. Y hay que entender que Pablo, en ese tiempo, Pablo era muy radical. O sea, el Pablo de los Corintios no es el mismo Pablo de los romanos. Es muy distinto. Las personas van envejeciendo. El Platón del que escribió el Platón de la República, el Platón que escribió la República no es el mismo que redactó el Platón del libro de las ideas. No es el mismo. Los filósofos o los teólogos van madurando. Y también en la historia de la salvación, los personajes bíblicos van madurando. Incluso Dios mismo. Incluso Jesús. Dios también va haciendo historia. Y Jesús también fue madurando su mesianismo. Ya, su mesianismo a lo largo que iba caminando, sí. Jesús va madurando su mesianismo y su manera de ver el mundo. Entonces, cuando se estudia un libro, ¿cuáles son las preguntas que se tiene que hacer? ¿Para quién se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿En qué época? Recuerdo mucho un sacerdote que me enseñó lo siguiente. Sí. ¿Cuál es el contexto? El contexto social, cultural o religioso o político en el que se escribió ese texto. O sea, ¿qué es lo que le indaga el autor? Segundo, ¿con qué intención se escribe? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la problemática que hay en ese tiempo? Y tercero, ¿a quién va destinado? Hay una de las cosas que la gente no asume, y es que la Biblia no fue escrita para nosotros. Para este momento no. La Biblia tuvo un destinatario concreto. La primera carta de Pablo a los Corintios fue para los Corintios. No fue ni para España, ni para Valencia, ni para Cali. No. Sí. No. Este fuerte ya, ¿ves? No, eso es muy fuerte. Pero la gente tiene que aprender a aterrizar eso. ¿Ya? Los textos bíblicos no fueron escritos para nosotros. Que nosotros leemos los textos bíblicos, sí. Le hacemos una interpretación para que nos pueda iluminar en el comportamiento hoy en día, eso es una cosa muy diferente. Hostia, claro. Ya es una cosa muy diferente. Tiene todo el sentido, sí. Ya, esa es la que es que el Espíritu Santo nos influyó y fue influido para escribir los textos bíblicos. ¿Usted cómo va a decir eso? Pero el Espíritu Santo no anula la cultura, ni la naturaleza, ni el contexto del ser humano. Claro. No lo anula. Entonces, eso hay que saberlo. El tema bíblico es un problema que hay que saberlo coger con pañitos de agua tibia. ¿Ya? También, bueno, es que has dicho también antes de empezar que hacía falta 3 cosas, ¿no? Para ser... sí. Para ser... Bueno, para entrar al seminario, ¿no? O para ser sacerdote. Es la Biblia en mano. Biblia en mano, rosario en mano y el periódico en mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un sacerdote que reza... Bueno, un sacerdote que mantenga rezando el rosario
y no coja el texto bíblico y no lo estudie, pues se vuelve un sacerdote que reza, pero que no ofrece ninguna propuesta evangélica. Si es un sacerdote que solamente coge la Biblia y el rosario, pues puede decirle a la gente, mire, hay que dejarnos transformar por el Espíritu Santo, que hay que cambiar, que Dios los ama y todo el asunto. Pero es que la gente vive allá situaciones complejas, son víctimas de una injusticia social. Hay personas que no satisfacen sus derechos. No hay educación, está el tema de la pobreza, está el tema de los inmigrantes. ¿Cómo la gente va a pensar en Dios cuando tiene estos problemas inmediatos que no se ha podido solucionar? Claro. Entonces un sacerdote que predica y coge la palabra de Dios y coge un rosario y no tiene un periódico en la mano, es un sacerdote que está totalmente perdido. Y hay algo característico en el Antiguo Testamento, y es que el individuo nunca está aislado de la sociedad. El problema de los profetas era un problema político y social en ese tiempo. El problema que tuvo Jesús fue un problema político y social. Jesús vivió en un contexto romano en donde fue perseguido y fue víctima y murió joven por culpa de un sistema religioso y político. Y Jesús no fue un Dios o no fue un hombre aislado a los problemas políticos y sociales en su tiempo. Por eso el sacerdote creería yo, que debe tener en cuenta esas 3 herramientas: Biblia, rosario y periódico a la mano. ¿Ya? Ok. Vale, en el seminario, volvemos al seminario. Sí, tenía sobre el seminario porque yo, bueno, hace mucho, igual justo ahora que no voy a misa, pero normalmente voy a misa los domingos. Ajá. Y siempre que hay algún seminarista nuevo es de Latinoamérica, siempre. En plan, no he visto, o hace muchísimo que no veo a un seminarista, a una persona que está empezando, en plan, a ser sacerdote, o es sacerdote ya, y es, o sea, cada vez menos españoles. En plan, son gente de Latinoamérica. ¿Por qué crees que se debe esto? ¿Crees que allí en Latinoamérica hay un nivel de creencia mayor que aquí en España ahora mismo? ¿O es porque también son muchos más? El Papa Juan Pablo II decía que América es la esperanza del cristianismo católico. Hostia, pues sí, no me extraña. Eso lo decía Juan Pablo II. En Colombia hay más niveles de creencia total. Sí, es que claro, 100%, total. 100%. En Medellín los seminarios hay miles de sacerdotes. Ya en mi ciudad hay menos. Pero sí hay una tasa de población más alta de creencias que aquí, en España. Tal vez sea por el multiculturalismo que hay en España. En España es multiculturalista, hay musulmanes, hay cristianos católicos, y tal vez eso afecte también. Ahora bien, la historia de la Iglesia española es una historia totalmente trágica que ha influenciado mucho a que la gente ya no crea. ¿Ya? Es total. He ido a Eucaristías aquí en España y en Valencia, más que todo en Valencia, muy tristes. Nosotros en Latinoamérica las Eucaristías son más fiesteras, son más folclóricas, son de cantos de alabanza. Aquí las Eucaristías a veces son muy lúgubres, lo que yo he podido experimentar. Y un joven ante un ritual lúgubre totalmente no da. Es que eso es el problema que veo siempre. Digo, tío, es que no... la gente está en busca de espiritualidad y la gente tal, pero es que no lo hacen atractivo. A ver, depende, yo creo que también depende. En plan, a dónde te vayas, pero... Depende, pero por ejemplo los pero protestantes... sí, por regla general yo creo que sí. Los protestantes, tío, yo me recuerdo perfectamente cuando yo estaba en Portugal, por ejemplo, y ahí, bueno, los brasileños, de hecho, no sé por qué, pero los brasileños son protestantes. ¿Por qué son protestantes? Hola, soy Juan Paco Corrector. Brasil es obviamente de tradición católica debido a que era colonia portuguesa y en la península ibérica te churrascaban si eras protestante. Lo tendrías que saber fucking panza que tienes examen de historia contemporánea el 5 de febrero. Eso sí es verdad que tiene una fuerte comunidad evangelista, alrededor del 25%, los cuales fueron los que te invitaron a la misa. De todas formas, estábamos con la comunidad brasileña por una cosa, era Marceliño, un saludo, nunca va a ver esto, pero... y me acuerdo de que era como... Era una misa, pero era eso de que cantas, de que vas ahí, te sientes y luego hay un almuerzo, luego te tomas algo de comer y conversas con la gente, y era como mucho más
llamativo para los jóvenes, para alguien, ¿sabes? Que tú vienes aquí, a ver, la iglesia de aquí, como has dicho tú, no es muy atractivo, la verdad. O sea, las cosas como son. Y por eso mismo, justo, yo creo también que ahora pega más tirón el hecho de, por ejemplo, los neocatecumenales, que es el camino, que por lo que yo tengo entendido, no lo sé muy bien, pero por lo que yo tengo entendido son así como eucaristías más, pues también de un poquito más de vida, ¿sabes? Con un poquito más de tal, van a cantar o van a hacer fiestas en plan de que se van, yo qué sé. Son planes a los que yo creo de gente joven sí que se acercaría. También depende de parroquias y tal, pero vamos, que sí, que la gente que va joven hoy en día, yo creo, a misa es gente que realmente o va por sus padres o va pero porque en plan le da igual, pero no va motivado de decir, joder, me apetece esto, me apetece lo otro. Hay un compañero en el seminario que decía, la iglesia ha convertido algo interesante Hostia. en algo aburrido. Claro. Hostia. Eso sí, no sé dónde Eso lo decía leí. un seminarista y a mí eso se me quedó aquí. Y literal, la liturgia, las eucaristías vuelve el dinamismo de Jesús en algo aburridor. La persona que se atreve a conocer a Jesús directamente Ujú. no vuelve a ser la misma. Eso se los garantizo. La gente tiene una noción de Dios representado por la gente o por la gente adulta o por la iglesia. Entonces creen que Jesús castiga, cree que Jesús es aburridor, cree que no hay que rumbear, que Jesús se imaginan un Jesús serio, así aburridor, juez, ¿ya? Y no, Jesús es más que eso. Cuando uno lee el texto bíblico, a mí me gusta mucho el tema de Juan el Bautista con Jesús, porque cuando Jesús llega a ser bautizado y Juan el Bautista le dice a sus discípulos, he ahí el pecado, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algo así, o viene alguien más fuerte que yo, le está diciendo a los discípulos, vea, ya no quiero que conozcan a Jesús a través de mí, sino que ustedes vayan y lo conozcan directamente. Y los discípulos ya no conocen a Jesús a través de una representación de Juan el Bautista, sino es un encuentro personal. Pues la gente conoce a Jesús representado a través de la iglesia o a través de las abuelitas o a través de la gente adulta y no lo conocen directamente. Eso es lo que me pasó a mí, que tuve un encuentro personal con él a través del texto bíblico y me quedé aterrado de lo que propone Jesús y no volví a ser el mismo. Y yo creo que si yo en algún momento, yo me acuerdo cuando me senté y vi la Biblia ahí en el comedor y yo, ¿qué es lo que era esto, hombre? Por Dios santísimo. Claro. Vamos a ponernos a leer este texto bíblico. Y comencé con el Génesis y no entendía. Claro. Y hasta que un padre me dijo, léase los evangelios. Y comencé a leer los evangelios y no volví a ser el mismo. Creería yo que si yo en ese momento de mi historia no me hubiera sentado a leer el texto bíblico, no estaría aquí sentado con ustedes. Claro. O no estaría haciendo el doctorado o no hubiera tenido ese proceso del seminario interesante. Vale. Pues, Entonces, ¿haces cuántos años? ¿11 años en el seminario? 9. 9. 9 años en el Ok. seminario. ¿Por qué decides salir? Decido salir porque sentí que la iglesia no estaba solucionando los problemas profundos que tiene la humanidad. Hostia. Está encerrado en un ritualismo, ¿ya? Hay sacerdotes muy buenos, pero la iglesia está por acá y el mensaje cristiano está por otro lado. Entonces, cuando veo una institución arraigada a un ritualismo, arraigada a una liturgia y con una moralidad totalmente primitiva, decido que por ahí no es. Y un día un sacerdote, yo estaba planeando, la iglesia debería hacer esto, entonces un sacerdote me dice, la iglesia ya pensó por usted, tú no tienes derecho a pensar porque ya la iglesia pensó por usted. Yo dije, este no es mi lugar. Amo a Jesús, tengo una experiencia con él muy bonita, lo siento en mi corazón, pero no a través de la iglesia. Decido yo salirme y porque también me enamoré de una chica y decidí pues salir. Porque, a ver, no puedes tener relaciones... No, como seminarista no se puede, ni como sacerdote no se puede tener relaciones con una chica. Es una decisión que uno toma en el momento en que entra en el seminario. ¿Y por qué es eso?
Porque es una disciplina Sí. de la iglesia Ok. que nace, creo, no sé muy bien, aproximadamente en el siglo XII o XIII, de que ya los sacerdotes no pueden tener esposa. Considero yo desde una lectura personal que es por un tema económico, porque a un sacerdote, bueno, hablo desde la normativa de Colombia, no sé cómo será aquí en España, a un sacerdote lo cambia cada 6 años de parroquia Sí. y pueda que te manden en una parroquia lejos, tienes que estar cambiando. Claro. Y entonces una esposa con hijos, el colegio, todo esto, todo lo otro, pues entonces el sacerdote no tiene tiempo para estar al servicio de la comunidad y a la misma vez atender una familia. Si las personas tienen problemas en su momento en la crianza de los hijos, siendo médico, siendo ingeniero, siendo maestro, y no hay tiempo, imagínense un sacerdote. Yo en eso lo entiendo. Claro. Entonces uno por eso opta por el celibato, por ser célibe, que es no tener una mujer ni tener hijos. ¿Y cómo de difícil es eso? Es complicado, Ya. es complicado. Al principio es complicado. Sobre todo ¿Por qué? entrando joven. Entrando muy joven es complicado uno hacer esa renuncia ante un mundo sexualizado. Claro, Es que complicado. esa es otra. Es complicado. Y creería yo que los seminarios le falta herramienta para abordar al ser humano Claro. posmoderno Total. que entra a un seminario. Porque no es lo mismo un seminarista de 20 años O a 100. un seminario de Claro. hoy en día. Claro. Entonces, ¿cómo es la formación del seminarista? ¿Cómo se aborda afectivamente? Eso nunca yo lo vi en un seminario. Hablemos del celibato. O si se hablaba como un añadido, pero el de la vida afectiva, eso era mejor no tocarlo. Porque eso, por ejemplo, creo recordar que para ser sacerdote tienes que tener como una madurez espiritual, ¿no? Madurez afectiva, madurez psicológica, ¿no? Sí, ajá, comunitaria, sí, psicológica también, y una madurez intelectual. Eso. Miden 4 ámbitos: el intelectual, el pastoral, el afectivo y creo que el comunitario. No recuerdo muy bien eran esas 4 dimensiones. O sea, el sacerdote tenía que tener buenas relaciones, su afectividad, cómo la manejaba, el tema intelectual también, y la pastoral. La pastoral, como un sacerdote era pastoral. Yo era muy flojo en el tema pastoral, yo era más académico, pero de la pastoral, me costaba. Ya, ¿Y cómo fue volver al mundo, digamos, normal? complicado. ¿Qué es lo que primero te chocó? El tema del consumo, el tema de que en Colombia se maneja mucho el tema del consumismo. Si tú no tienes un coche, tú no tienes un iPhone, si tú no tienes esto, tú no eres nadie. Como que te da estatus, ¿no? Ese estatus en Colombia se maneja. Si tú no tienes eso, y eso surgió por el narcotráfico. Oh. El narcotráfico nos enseñó de que si tú no tienes todo, o no tienes esto y lo otro, tú no eres nadie. Y bajo esas nociones las mujeres escogen a su pareja y los hombres también. Pero más que todo los hombres tienen que tener un estatus o un dinero, ser emprendedor o tener harto dinero para uno tener una pareja. Y en Colombia se ve eso, es muy marcado, bastante marcado. No todas las colombianas son así, pero sí hay esa cultura que nos ha engendrado el narcotráfico en ese sentido. ¿Ya? Y entonces decides retomar tus estudios o cómo es Me eso? vuelvo, salgo para ser licenciado en filosofía. Sí. Licenciarme para poder enseñar Sí. filosofía Vale. en un colegio. Vale. Y trabajé 5 años como profesor en un colegio. Y fui formador de un instituto de la iglesia de teología que era para enseñarle a la gente todo este tema teológico. ¿Ya? ¿Cómo acabas aquí en Valencia? ¿Cómo acabo en Valencia? Comencé a hacer mi trabajo final de grado sobre Adela Cortina, este libro que es para Sí, qué enséñala, sirve la ética. Hostia. Es una mujer interesante. Hago un trabajo sobre ella y sobre Bauman. ¿Está en vida todavía? Sí, está en vida, vive. Saludos, Sí, Adelina. saludos a Adela Cortina. Es una mujer espectacular. Hostia. Miraba sus videos en Colombia, sus libros, me leí Por una ética de consumo, Para qué sirve la ética, Ciudadanos del mundo, y comencé a trabajar sobre ella y con Bauman, que es un filósofo polaco que también murió hace poco, sobre la virtud de la magnanimidad, o sea, la grandeza del alma. O
O sea, cómo el hombre puede llegar a ser grande, de buscar la justicia, el término medio, ¿cierto? Hice un trabajo sobre ella, el trabajo final de máster de ella, y terminé el grado. Me vine, mandé un correo en Adela Cortina, y en la iglesia y en la universidad me respondieron y me propusieron venir a estudiar un máster de ética y democracia, porque mi trabajo final de máster fue de ética. Y me propusieron y me mandaron ese máster. Y terminé acá. Y tenía un primo que vive acá. Y aproveché y me vine a estudiar ese máster. Me costó la mitad del máster. Ahora bien, la conocí a ella ¿En persona? en persona, en una conferencia. Imagínate vos ver los videos, ver los libros, y vos llegar a la universidad y ver a esa mujer dando una conferencia, la sencillez y el conocimiento y la mentalidad que tiene esa mujer le da un placer trascendental de uno querer ser como ella. Y me presento. Digo, hola, ¿se acuerda que yo le había escrito con anteriormente un correo? Y me dijo, sí, tú eres el colombiano que hiciste el video. Y yo le dije, sí, en estos días nos vamos a tomar un tinto es café en Colombia. Y listo. Espectacular esa mujer, espectacular. Y fue un sueño para mí, fue algo, mis compañeros, pero deja el drama, deja de llorar, deja el drama. No, para mí eso era algo especial. Es como yo haber conocido a Freddie Mercury, pues, Claro. ¿ya? Terminé en Valencia, por eso terminé el máster. O sea, fue un año espectacular. Aprendí muchísimo en la universidad. Me gradué del máster y por fortuna apliqué al doctorado, que recibían 8 plazas, y quedé gracias a Dios, y estoy en ese tema del doctorado investigando y sintiéndome orgulloso de estar en esa universidad, porque es una bendición, creo que es una bendición. Aunque yo ya no ejerza y no sea sacerdote, creo yo que Dios me bendice por fuera a educarme en ética y democracia, que es lo que no hay hoy en día, y un plan Dios tendrá para mí para ponerlo al servicio de la sociedad. Claro, porque es la primera vez que se hace ese doctorado, ¿no? No se ha hecho nunca más sobre ese tema. O sea, ¿cómo funciona lo del doctorado y cómo funciona Eso un doctorado también, en filosofía? Un doctorado bueno, el doctorado es nuevo. Yo creo que han habido 6 promociones, si no estoy mal, ¿cierto? Un doctorado consiste en usted investigar en algo que nadie ha investigado en el mundo. Claro. ¿Ya? O investigar un concepto, un fenómeno, un comportamiento, o sustentar una teoría de un filósofo, o indagar un concepto sobre algo que se supone que nadie ha abordado. O si lo ha abordado desde otro enfoque. O si un señor ha abordado un tema que nadie ha investigado, buscar algo que le refute que eso tiene poco peso, o sea, contraargumentar. En eso consiste el doctorado. Yo en este momento estoy indagando la crueldad, o sea, el tema de la crueldad en el sistema económico de hoy en día, que se abordará, pues me imagino que en tiempos posteriores. Sí, ¿ya? Seguramente, pero bueno, si quieres dar un poco La crueldad consiste en, no siempre tiene un componente violento, ¿cierto? La crueldad siempre se ha definido como una persona que es cruel, que comete un acto violento contra una persona, pero la crueldad, según Melich, dice que es el momento en que yo dejo de abordar a una persona en su personalidad, en su singularidad como persona, y lo sumerjo en un marco referencial, o sea, lo comienzo a juzgar por un rasgo característico del grupo del que pertenezca. Por ejemplo, un gitano, un homosexual, un moro, ¿ya me entiende? Entonces, siempre que hay una persona que comete un acto, es que es un moro, o es que es un gitano, es que es un latino que viene. Cuando yo hago esos juicios de valor de manera general, Melich lo llama como un acto de crueldad. ¿Por qué? Porque el latino, el moro o el homosexual no están cumpliendo con una moralidad de una cultura mayoritaria como España. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Sí. Crueles somos todos somos crueles en ese aspecto, ¿ya? Eso es la crueldad. Ahora bien, la crueldad siempre en la lógica de la crueldad se categoriza a unas personas como normales y anormales,
el español o el moro. El heterosexual es normal, el homosexual es anormal. El rico o el pobre, Vale, ¿cierto? eso- El sano o el enfermo. Me dices si me equivoco, pero no es de Derrida que habla del problema del lenguaje, que el lenguaje se hizo en ese, o sea, ¿cómo se llama? Por los opuestos. Exacto, que el Sí. lenguaje nos encierra porque todo se hace masculino, femenino, se hace por en mono binario o El algo hombre- así. ¿Es Derrida? Eso, la o- crueldad surge porque hay una moral metafísica. Y la moral metafísica platónica es dualista, ¿cierto? Es totalmente dual, el bien y el mal, lo blanco y lo negro, ¿cierto? Sí. Entonces siempre que definimos a alguna persona, Izquierda siempre y hay derecha. alguien que queda excluido, ¿ya? El español, siempre va a haber una persona que no sea española, entonces queda excluido, Sí. ¿ya? Sí. Y cuando una persona queda excluido porque siempre está categorizado por una palabra, esa persona no queda en la intemperie, no, la moral no le guarda cobijo, ¿ya? Y ni los derechos humanos. Los derechos humanos son gramaticales. ¿Por qué? Porque se cumplen dentro de un contexto en el cual el español es español, pero como el moro es un extraño y es un forastero, o el gitano o el latino, los derechos humanos no se cumplen con el mismo criterio para el extranjero que para la persona que es nativa en España. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con el tema de la crueldad, que tocaría profundizar un poco, pues porque esto es un tema muy delicado, pero sí hay dispositivos de crueldad. Y en este caso, en lo que yo estoy investigando, es en el pobre. Vale. El pobre es totalmente excluido. Porque ¿Ya? esto lo introduce, de hecho, a de la cortina. ¿no? La porofobia. Claro. Ah, La es porofobia. uno de sus temas. Es la fobia por el pobre. Sí. ¿Ya? Sí. No, entonces, claro, nosotros no existe la xenofobia. Lo que existe es la fobia por el extranjero pobre. Claro. Porque a los ingleses que viven en las costas del oeste, ¿sí del oeste? ¿El oeste es del oeste? Sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. De Galicia, en las costas de Galicia, Sí. a esas personas no se les excluyen porque aportan para el Producto Interno Bruto. Sí. ¿Ya? En cambio, las personas que vienen a España, los inmigrantes y los refugiados, o los indocumentados, a eso sí les sentimos, a eso sí nos genera malestar, porque son personas a las cuales no retribuyen, no aportan para el país, Sí. generan malestar y por lo tanto se genera una fobia, ¿ya? Sí. Y por eso surgen partidos políticos que son excluyentes en ese sentido y quedan totalmente excluidos y los derechos no los cubren, no les guarda cobijo a aquellas personas. Entonces, los derechos humanos quedan subordinados por una identidad política de que la persona es de LATAM o es de otro país y no por una identidad moral que es que cada uno tenemos la misma dignidad. Entonces el criterio de dignidad queda construido partiendo del espacio geográfico en donde yo estoy y no por lo que yo verdaderamente soy como persona. ¿Ya? Yo, por ejemplo, escuché una frase que se me ha quedado de por vida, que es que la verdad, y me parece que tiene mucho sentido, pero no sé, igual también ocupa una parte del tema de la crueldad que no es la que estábamos viendo ahora, pero es que la verdad sin empatía se convierte en crueldad. Pero convierte en crueldad, sí. Y eso, y tiene toda o sea, quiero decir que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que si tú no tienes como cuidado y no contextualizas lo que vas a decir o la persona que se lo vas a decir y tal, pues obviamente una persona que, por ejemplo, se le acaba de morir un familiar, pues la verdad es que se le ha muerto un familiar, pero si no tienes empatía con ella y no intentas tal, pues eres cruel, ¿no? Eso, la verdad tiene que ir acompañado de la misericordia. Porque la verdad es como un cirujano, ¿cierto? El enfermo está ahí o el paciente está ahí y el cirujano tiene que intervenir y tiene que dañar el organismo, o sea, tiene que con un bisturí Sí. dañar una parte del organismo y obviamente va a hacer daño a la persona. Pero la anestesia cumple el papel de la misericordia. Claro. ¿Ya? Entonces, la verdad tiene que doler, pero tiene que ir acompañado de una anestesia para que la persona, o sea, es una persona sin anestesia, ¿cómo va a reaccionar?
pues va a reaccionar, le va a generar dolor, una herida, ¿ya? Entonces consideraría que el cirujano interviene y daña a la persona no para dañar, sino para curarla. Y ese es el papel de la misericordia. Y la verdad, la verdad siempre tiene que ser dolorosa porque siempre viene a destruir una creencia que tenemos. Claro, claro, porque las verdades se enquistan. Claro. Es como el Geocentrismo. Sí. que la gente creyó durante 2000 años que el Geocentrismo. era legítimo. Sí. O sea, que todo el universo giraba alrededor del Tierra. Cuando ya Giordano Bruno, Kepler y Galileo Galilei plantean otro eso, mira el malestar que se generó. Sí, sí. Porque es que lo más fácil para el ser humano es quedarse con las verdades que se han establecido. Claro. ¿Ya? Y la realidad es dinámica. Y mientras la realidad es dinámica, pues las verdades también se tienen que... Si realmente la ciencia, o sea, eso es algo que, o sea, en ciencia una verdad siempre es verdad hasta que se demuestre que es falsa. Es o sea, falsa. realmente cómo funciona la ciencia es poner un postulado y luego venir todos los de detrás intentando desmontarla. Y con el principio de falsedad, o sea, luego no sé si has estudiado a gente como Karl Popper, se llama. Sí, Karl Popper. Sobre, bueno, epistemología, será... Filosofía de la ciencia. de Esa es la ley ciencia. de la contrastación. Claro, Sí, las verdades no son absolutas. claro. O sea, lo Pero que es tampoco- verdad ahora, Ajá. o sea, lo que era verdad antes no lo es ahora, Eso, y lo que es pero- ahora no lo será dentro Pero de... la verdad tampoco es relativa. Las verdades son humanas. ¿Ya? La verdad no es relativa. Porque es que cada uno no tiene su verdad. Eso es totalmente... El relativismo es falso. El hecho de yo decir la verdad es relativa, eso es una verdad absoluta. El hecho de yo decirle a usted, vea, es que la verdad es relativa, eso es una verdad absoluta. La verdad no es relativa. Las verdades son humanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano es finito. Y si el ser humano es finito, cuando yo digo que el ser humano es finito es que no puede abordar toda la realidad. Sí. Nuestro organismo es finito, es frágil. Sí, sí. Hoy salí y el frío, mi cuerpo no puede asumir un clima frío total. Y si el ser humano no puede asumir todo el clima frío, unos ciertos grados bajo cero, pues mi mentalidad tampoco puede tener ese conocimiento. ¿Ya me entiende? Sí. Si mi cuerpo y mis sentidos son finitos, las verdades también. Entonces son verdades aproximativas. Vale. Ginás, que es un científico colombiano, dice, las verdades son aproximativas, evolucionan. Poco a poco evolucionan, pero no son relativas. ¿No? No, es muy complejo. Yo consideraría que son perspectivas. Son perspectivas. Que esto es una verdad y cada persona va viendo la verdad desde una perspectiva, pero la verdad está ahí. Vale, o sea, Vale. que hay no una... es esférica. No es esférica. ¿Cómo que es Es esférica. ¿A qué te Que refieres? tú una esfera la ves desde cualquier sitio que la veas, la vas a ver redonda. No es esférica, quiero decir, una persona que la está viendo desde la izquierda verá pues no sé, de otra forma, ¿sabes? No, pues usted coge un rectángulo y él va a ver una longitud de este rectángulo muy diferente al que la ve Por aquí. eso, por eso. ¿Ya? Y la manera de cómo ve el médico la realidad. O sea, por ejemplo, estamos en un salón de clases, entra un psicólogo que comienza a mirar el comportamiento mental de los estudiantes. Llega un antropólogo que comienza a mirar la manera de cómo interactúa o las culturas en las que está compuesta un aula de clases. Llega un arquitecto que va a mirar la infraestructura del salón. O sea, Claro. cada uno mira la realidad dependiendo de la disciplina en la que estudió. ¿Ya? O sea, estamos condicionados. Has dicho que te fuiste del seminario porque no aportaba a la iglesia, o sea, porque no veías que aportaba respuestas concretas a los problemas de la vida de todos los días. Y yo creo que por eso hay un auge tremendo hoy en día de la filosofía oriental, del budismo, porque sí que es como mucho más concreto, o sea, es muy fácil, no sé si, o sea, si estudias un poco de budismo, es muy fácil encontrar ya como respuestas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las respuestas tú que has encontrado en el cristianismo para vivir una vida mejor? A ver, para mí, en el TFM, el máster, escribí sobre la crueldad, ¿cierto? Sí. Escribir sobre la crueldad, que es sumergir a una persona a un marco referencial por pertenecer a un grupo característico, o sea, y que hay una exclusión. Si la crueldad hace eso, ¿qué hace Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret no juzga por ser una persona adúltera
o por ser extranjera, él se sentaba en la mesa a comer. Era un gran comensal, ¿ya? Y al ser un gran comensal y que ahí se sentaba, no decía, es que es una prostituta, usted no merece estar aquí. No, la cogía en la mesa y no la juzgaba ni le ponía una categoría. Usted es una prostituta, no, usted no merece el reino de los cielos. No, él decía, los primeros, los últimos y los últimos serán los primeros. Incluye a aquellas personas a las cuales otras personas los habían excluido y los había metido dentro de ese marco referencial. Se acercaba a los leprosos, que en ese tiempo eran excluidos porque en ese tiempo la enfermedad era un castigo de Dios. Dijo, bienaventurados los desposeídos porque heredan el reino de los cielos. Les daba esperanza porque en ese tiempo los que eran despojados de sus tierras eran porque habían cometido un pecado y no sabían, y entonces Roma los despojaba y la gente se creía eso, de que eran desposeídos de sus tierras por una causa, por culpa de Dios. Entonces Dios incluye y dice, vea, Dios perdona y todo el mundo se merece el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Que se sienta acogido y se sienta amado por Dios. Y ahí surge el tema de la compasión. Ya Jesús dice, sean compasivos como Dios es, como mi Padre es compasivo. Lucas 6:36, ya no es en el Levítico. Sean perfectos como Dios, como mi Dios es perfecto, y el perfecto era el que cumplía una moral, y el que no la cumplía era excluido y era castigado, como los leprosos y las prostitutas y la adúltera, sino que Dios dice, ya sean compasivos. O sea que mientras la cultura sumerge a alguien en un marco referencial, la compasión es sacarlo de ese marco referencial y tratarlo directamente como una persona. Entonces, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, que en España hubiera una integración? Hablar más con el moro, su personalidad, con el latino, su personalidad. No todos somos iguales, ¿ya? Hay personas que trabajan, hay personas que tienen sus sentimientos y sus afectos y sus historias, ¿ya? Me gustaría ver Valencia con fallas, no solamente fallas valencianas, sino fallas interculturales, porque es un país intercultural, y consideraría yo que el cristianismo juega un papel importante en ese sentido, ¿ya? Cuéntame. ¿Vale más la compasión o la comprensión? Porque yo, por ejemplo, he empezado a llevar a cabo pues no sé, una manera de ver la vida, ¿no? O por así decirlo, que estuve viendo el otro día a un chico que lo explicaba así, y es intentando, siempre dicen que si dices intentar es que no lo vas a conseguir, pero bueno, entonces, tratar de, a todas las personas, comprenderlas. Comprender todo. En plan, es que hasta lo más básico lo que más te chirríe de una persona, pues intentar comprenderlo, comprender a todo el mundo, comprender cuando te van a pitar por ahí, pues comprender que esa persona, yo que sé, va con prisa, tal. Entonces, mi pregunta es, cuando has dicho eso de ser compasivo, son dos palabras que como que se parecen mucho y que realmente tienen algo que ver. Entonces, no sé si vale más ser compasivo, para ti valdría más ser compasivo o comprensivo. Consideraría yo que dentro de la compasión existe la actividad de la comprensión. El que es compasivo es porque comprende una historia. Entonces, cuando Jesús levanta a la mujer adúltera, Jesús se plantea preguntas: ¿esta mujer cómo terminó aquí? ¿Cómo fue su familia? ¿Cómo tuvo una familia funcional o disfuncional? Porque ¿será que terminó de esta manera por esto? O sea, ahí en el texto bíblico no dice por qué la mujer cometió adulterio. Solamente Jesús perdona. Y consideraría yo que dentro de esa compasión existe el ejercicio de la comprensión. Ahora bien, la comprensión no es justificación. No estamos justificando el pecado. O sea, uno tiene que asumir responsabilidades, ¿cierto? No es justificar, pero sí es comprender por qué una persona puede llegar a cometer un acto así. Claro. Porque, como vuelvo y te lo digo, el pecado no viene del vacío, el pecado viene de toda una historia de desamor en la que Dios viene a restaurarnos y a decir, bueno, tuviste este pasado, tuviste este dolor, te perdono, pero entonces vamos a cultivar una vida distinta desde otras categorías, en ese sentido. Vale, pues yo por mi parte creo que hemos dado una buena vuelta a lo que era este episodio. Sí, ¿tienes alguna...? No. O sea, yo creo que hemos tocado un poco todos los palos. Sí, un poco. Pero muy poco, porque aquí hay tela, sí, ¿sabes? No, sí. Y sobre todo con algunos hay como, pues... Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Si Dios existe, eso es una buena pregunta. Sí,
¿Se la respondo o para otro capítulo? Pues vale, la última La pregunta. última pregunta. Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Porque es que Dios no creó otros dioses. Dios no creó otro creador. Y el creador es absoluto, es perfecto, es sublime, ¿cierto? Dios creó criaturas y entre esas criaturas está la humanidad. Y la humanidad es frágil. Dios creó el ser más perfecto del mundo, el ser. Pero dentro de ese ser más perfecto hay una imperfección, hay una fragilidad, ¿ya? Y Dios creó al ser humano como una criatura y el simple hecho del ser humano ser una criatura está propensa a cometer el mal, ¿ya? Sí. Pero lo que a mí más me llama la atención es que Dios no creó al ser humano y se desentendió de él, no, lo crea y comienza a ver una historia de salvación y un proyecto y una propuesta para que el ser humano pueda vivir concorde a la voluntad o a la dignidad a la que fue creada, ¿ya? Por eso existe mal en el mundo. San Agustín decía que el mal es la ausencia del bien, ¿ya? Hay papás que son perfectos y los hijos nacen tráfugas. ¿Por qué? ¿Por culpa de los papás? No, ¿por qué? Porque los hijos son libres, somos libres. Y dentro de esas decisiones estamos propensos a cometer errores. Y hay personas que se replantean y se redireccionan como personas que no tienen el carácter ¿para qué? Para redireccionarse, sino que se quedan ahí estancados. Y también de ahí hay un efecto mariposa, ¿no? Algo de pequeño que no parece que no tiene importancia, desencadena en que de mayor haga, yo qué sé, un acto peor a otra persona, Sí. y ese acto peor puede ser de esa persona a otra persona, entonces persona. esa persona lo escala a otra y al final hay un tío que le pega un tiro a alguien. Claro. En ese Vale, sentido. a ver, es que el argumento es, o sea, se supone que el argumento es, hay mal en el mundo por el ser humano porque No somos porque perfectos. somos libres, Somos libres. Pero es que en este debate, de hecho creo que es toda la teodicea de Leibniz, ¿no? Creo que era que esa pregunta se la han hecho ya muchísima gente y entonces cuando esa fue una de las respuestas y una de los contraargumentos fue, vale, si hay mal en el mundo es porque el hombre es libre y comete pecados, pero ¿qué pasa de los bebés que nacen ciegos? ¿Qué han hecho ellos para recibir el mal? A ver, es que la ceguera entra dentro de la fragilidad y la imperfección del ser humano. Hay un problema genético, Claro. hay un problema, hay una disfuncionalidad orgánica. O sea, si a nosotros nos da cáncer no es porque Dios lo quiso o Dios nos Sí. creó, no, es porque somos frágiles. ¿Vale? ¿Ya me entiendes? Dios nos creó con un organismo bien y todo el asunto, pero hay una fragilidad que nosotros no hemos cultivado, no nos enseñan a ser frágiles en el colegio, sino que creemos que somos dioses y que la muerte es para los demás y no para mí, ¿cierto? Pero es por el simple hecho de nosotros ser frágiles. Y somos frágiles biológicamente, una enfermedad terminal Sí. o una enfermedad genética. Somos frágiles psicológicamente, una depresión, una baja autoestima, pero también somos frágiles sociológicamente. La presión social, las expectativas también nos joden. Y somos frágiles personalmente en el momento en que a veces no sabemos qué hacer con nuestras propias vidas. Entonces el ser humano es frágil y dentro de esa fragilidad se toman decisiones bajo unos criterios totalmente caducos y por eso surge el tema del mal, ¿ya? Por eso la propuesta que genera Jesús es que siempre en cada decisión que nosotros tenemos debemos de orar o de hacernos un examen de conciencia de cómo estamos llevando nuestra vida, ¿ya? Por eso surge el mal, porque mientras haya humanidad, el mal va a estar ahí. No, el hombre no es ni bueno ni malo, es ambiguo. Es totalmente ambiguo. Hay una bondad aquí, pero también hay una maldad en el interior del ser humano. Por el simple hecho de nosotros ser criaturas. Y una criatura no es perfecta. No es perfecta, no se la sabe todas. ¿Ya? Estamos propensos a que en la esquina nos coja un carro y adiós. Nos atropelló, nos estrelló un carro y adiós. O una enfermedad o algo. Y eso es lo que a nosotros no nos han enseñado a vivir. Por eso, y como no nos han enseñado a ser frágiles, por eso se plantean esas preguntas de por qué existe el mal. ¿Ya? Pues vale, vamos a cerrar esto. Cerramos ya, por ¿Quieres decir algunas palabras? ¿Quieres saludar a algunas personas? No, pues a saludar a mis estudiantes, a mi familia
Y bueno, pues a todas las personas que me conocen y que espero que les haya gustado este podcast. Sí. ¿Sí? Y bueno, que más adelante ojalá nos veamos para precisar términos más delimitados en este Que la gente escriba itinerario. preguntas, que Y que tenga- la gente En escriba verdad, sí, preguntas y en todo. verdad podríamos hacer Sí. preguntas y ya ves, podríamos hacer preguntas y respuestas. ¿Tú tienes algo que decir? Yo ¿Tú nada, te vas a que- poner las redes otra vez para saber esto, Por lo para menos, pues ya, compartir esto? porque todo sea por el bien de la humanidad. Hombre, no, ya pues te fuera de digo. coñas. No, yo dar las gracias porque pues estar aquí mola y estas conversaciones molan bastante y ayudan a comprender el mundo, o sea que es información. Magnanimidad. Magnanimidad. A San Alberto Magno, ¿eh? Vale. Pero más no fue a San Alberto. Claro. Sí, sí. Pero bueno, después podemos hablar de la magnanimidad después. Sí, sí. ¿Vale? Pues nada, gracias a todos, espero que no haya ningún problema técnico. muchas gracias. El ser humano es débil, la carne es débil, mi carne es muy débil y a base de reflexión y de conversación a lo mejor dejamos el mundo en mejor estado en el que lo hemos encontrado, que esa es mi misión en este planeta. Un besito en la frente. El mechero que me regalaste